Lo que parecía una simple entrevista terminó convirtiéndose en una de las conversaciones más explosivas del momento. Antonini de Jiménez, economista español, profesor universitario y una de las voces liberales más influyentes en redes sociales, llegó a la hora de la verdad y no dejó títere con cabeza. Desde su pasado como militante comunista hasta su defensa frontal de la libertad económica, Antonini lanzó frases que ya están generando controversia en toda Colombia. Pero lo más impactante no fue solo su crítica al comunismo, sino la manera en que destrozó políticamente a Iván Cepeda y cuestionó la candidatura de Paloma Valencia, mientras respaldaba con fuerza a Abelardo de la Espriella. Habló de autoritarismo, del fracaso histórico de la izquierda, del papel de Uribe, de la DIAN, de la burocracia, y hasta comparó el poder del Estado con métodos de intimidación. Una entrevista cargada de titulares, tensión y declaraciones que prometen sacudir el panorama político colombiano en plena campaña presidencial. Lo que dijo Antonini no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. Pues bienvenido, profesor. Muchos seguramente en la hora de la verdad lo habrán visto porque los dos hemos conversado en nuestro programa de fin de semana, pero por favor, ¿usted por qué tiene la capacidad y la autoridad moral de hablar en contra de eso que se llama comunismo, socialismo, que muchos creen que en Colombia es la solución? Por eso eligieron a Petro, algunos, y otros pretenden ahora elegir a Iván Cepeda. Porque lo he sido, porque he sido un recalcitrante comunista toda mi vida, el 80% de mi vida, porque creí profundamente en esas ideas, porque las estudié a fondo, porque me fui a vivir a los países pobres y porque me fui encontrando con que la realidad no tenía que ver con lo que había construido mi cabeza. Mi cabeza había construido resentimiento en forma de teorías económicas, había reconstruido miedos en forma de disciplinas académicas. Yo había recolectado toda la basura de la sociedad en la que vivía, de las universidades en las que estudié, entre otras la LSE, la London School of Economics, y solo me pude hacer un hombre cuando abandoné las instituciones y afronté la vida por mí mismo. Y tomé la decisión radical que era aceptar que la realidad que estaba viendo no tenía nada que ver con mi vida, con lo que había estudiado, o negar la realidad y seguir envuelto dentro de este vaso de cristal en el que yo vivía, donde, bueno, pues fingía ser lo que no era. Eso es lo que está haciendo Abelardo de la Espriella hoy. Romper con los partidos, sí. Convertirse en el espíritu de Uribe, sí. No en un seguidor de Uribe, no, eso es Paloma. No en un militante del Partido Democrático, no, eso es Paloma. Sino que está haciendo lo que Uribe hizo cuando se convirtió en Uribe. Y eso es lo que yo quiero para los colombianos. No ser abelardistas, no ser uribistas, no ser antoninianos, ser libres. Ser libres. Eso es lo que quiero para Colombia. Doctor Fernando, por favor. Bueno, doctor Antonio Jiménez, díganos, ¿qué intento de implantación o de vigencia del comunismo como hecho económico real ha tenido éxito en el mundo? Ninguno. 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 Entonces, uno se pregunta cómo es posible que sobreviva una idea tan catastrófica. Donde ha llegado el comunismo, ha llegado el hambre. Y países como China, que son comunistas en su estructura política, han tenido que ser capitalismo, libertad económica, no solo para sobrevivir, sino para convertirse en la segunda potencia económica mundial. ¿Cómo es posible que así alguien pregone el comunismo? Por Dios, ¿cómo? Contra toda realidad y evidencia. Pues Fernando, desde luego no por argumentos, desde luego no por inteligencia, desde luego no por experimentación empírica, desde luego tiene que ser por violencia, por medio de la fuerza, por medio de la corrupción moral, que es lo que hacen todos los dirigentes políticos cuando llegan al poder. Es decir, solo se puede mantener por medio de la fuerza. Y luego hay otra cosa, porque hasta que llegan no lo hacen por medio de la fuerza, hasta que, en algunos casos. ¿Cómo lo consiguen entonces? Bueno, muy sencillo. Lo consiguen porque la derecha es creyente, pero no es creíble. Somos creyentes del liberalismo, pero luego vivimos como socialistas y aceptamos los aranceles como muchos empresarios en Cali. Somos liberales y creemos en las multinacionales, pero la industria local. Es decir, somos nosotros los que no les damos motivo a los jóvenes, a muchos de esos jóvenes que hoy votan por Iván Cepeda y que es un error, no lo hagáis, porque nosotros los liberales no estamos a la altura de hacerlos sentir orgullosos. Así que yo pienso que muchas veces llega a la izquierda por esos métodos, no por méritos, sino por deméritos del otro lado. Y desde luego, una vez que están en el poder, ya no permiten ninguna posibilidad. Es la fuerza, en la violencia y en la expropiación. Colombia se acerca a una de las elecciones más decisivas de los últimos años, y muchos ciudadanos empiezan a preguntarse cuáles serían las consecuencias de un gobierno de Iván Cepeda.
Para sus críticos, el riesgo no está solo en el candidato, sino en el modelo político e ideológico que representa. Sectores de la oposición aseguran que Cepeda encarna la continuidad del petrismo, más intervención del Estado, más burocracia y una economía que podría generar desconfianza en inversionistas y empresarios. También existe preocupación por el aumento de la polarización y el manejo de las instituciones en medio de un país ya dividido. Otro punto que genera debate es la libertad de expresión. Sus opositores consideran que desde ciertos sectores de izquierda se suele atacar al que piensa diferente y gobernar desde la confrontación política. Mientras tanto, Colombia sigue enfrentando problemas de inseguridad, desempleo y crisis económica. Por eso, muchos ven esta elección como una decisión que definirá el futuro del país durante los próximos años. Al final, el voto no debería basarse en fanatismos, sino en analizar qué modelo de nación quiere cada colombiano, porque las decisiones que se toman en las urnas terminan afectando a todo el país. Antonini, usted ha hecho una serie de videos y le decía yo a la audiencia, es un hombre que tiene una cantidad muy significativa, muy importante de seguidores en sus redes sociales, un youtuber, una celebridad en las redes sociales. ¿Por qué votar por Abelardo de la Espriella? ¿Por qué no votar por Paloma o por qué no votar por Iván Cepeda? ¿Puede usted, hablo de los tres que están en la punta, no voy a hablar de los otros 12 candidatos. ¿Por qué votar por Abelardo de la Espriella y no por los demás? Bueno, muy sencillo. Iván Cepeda encarna el mal, Paloma no sería capaz de enfrentar el mal, se le vendría, no está en condiciones, y Abelardo estaría en condiciones de hacer el bien. El bien es la libertad, es ser libre. El bien es la capacidad de que las personas podamos vivir en libertad, en prosperidad y en crecimiento. Mira, ¿por qué Cepeda no está yendo a los debates? Una muestra del autoritarismo en la izquierda está en la baja inteligencia verbal de sus dirigentes. Esto es un tema muy interesante, fíjate en el tema. Y es que Cepeda no sabe hablar en público porque no tiene pensamiento crítico, no tiene espíritu crítico. Solo cuando tienes espíritu crítico, tu inteligencia verbal se desarrolla, porque eres capaz de empatizar con otras ideas, de tensionar tus propias ideas, de democratizar tus ideas, de tensionarla en un debate. Pero él no acepta debate porque él no puede tensionar sus ideas, porque él sus ideas las vive de manera totalitaria. Eso significa que eso es una gran idea, una gran pista para saber que Iván Cepeda hoy no va a los debates y si fuera presidente acabaría con los debates y nos pondría a todos a pilar ladrillos. Por lo tanto, él no puede ser. Luego está Paloma. Hemos visto que Paloma no es la alternativa porque Paloma representa un modelo que es contrario a la libertad. Es el del seguidismo, es el del militante, es el del padrino, Álvaro Uribe. ¿Okay? Álvaro Uribe se encuentra en una dicotomía brutal. O apuesta por su esencia, Abelardo, o apuesta por su herencia, el partido, los militantes, Paloma. Hemos visto a la hija de Paloma en estos días en algunos videos que se avergonzaba de estar con su madre allí en el atril del cierre de la campaña. Los niños no saben fingir. Los niños cuando son utilizados lo expresan, porque todavía no han desarrollado cognitivamente la habilidad de poder fingir en una situación y hacer pasar por feliz lo que es infeliz. En la foto final la niña se esconde detrás de ellos, no quiere aparecer. Eso demuestra claramente que la niña entiende que está siendo utilizada. Y está siendo utilizada porque lo que se está haciendo allí es fake, es forzado, no es natural, no ocurre de manera... Pues como ocurre con Abelardo cuando se están haciendo las cosas con alegría y porque la libertad y Cristo está con nosotros. Paloma lo está pasando mal, porque le queda grande la candidatura. De hecho, yo estoy seguro que Paloma, esto no lo va a decir ella, pero Paloma votará por Abelardo y la única persona que votará por Paloma será Oviedo. Así que yo le pido a los votantes de Paloma dos cosas. La primera, y es la menos importante, que voten por Abelardo para no tener que ir a una segunda vuelta y nos ahorremos unos cuantos billones de pesos en lo que supone la financiación de esta segunda vuelta. Pero esa no es la razón más importante. La más importante es precisamente que voten por lo que ellos realmente creen, que es por la libertad y no por el seguidismo, por la militancia, sino por los referentes. Yo creo que estas son dos razones muy contundentes para demostrar que votar ahora por Paloma no tiene sentido. Tiene sentido votar por Abelardo, ganar la primera vuelta e irnos a casa felices y no alargar esto tanto tiempo. Eso sería lo ideal. Para muchos sectores que hoy apoyan a Abelardo de la Espriella, la importancia de ganar en primera vuelta va mucho más allá de una simple victoria electoral. La idea es enviar un mensaje contundente de unidad, fuerza y rechazo a la continuidad del petrismo en Colombia. Sus seguidores aseguran que una victoria en primera vuelta evitaría meses adicionales de polarización política, ataques entre campañas e incertidumbre económica. También consideran que permitiría ahorrar miles de millones de pesos en una segunda vuelta electoral, recursos que podrían destinarse a otras necesidades del país.
Pero quizás el punto más importante para quienes respaldan a Abelardo es que ven en él una figura capaz de enfrentar directamente a la izquierda y de unificar a distintos sectores de la derecha y el centro. Muchos creen que una victoria inmediata demostraría que existe una mayoría ciudadana cansada de la inseguridad, la crisis económica y las divisiones políticas. Además, sus simpatizantes afirman que ganar en primera vuelta le daría un mandato fuerte desde el inicio, enviando confianza a empresarios, inversionistas y ciudadanos que hoy sienten incertidumbre sobre el futuro del país. Por eso, para quienes apoyan a Abelardo de la Espriella, el objetivo no es solamente ganar, sino hacerlo de manera contundente para evitar que Colombia entre en una etapa aún más tensa y dividida. Lo que debería ocurrir es un milagro económico para que Colombia pueda sobrevivir después del desastre que deja Gustavo Petro. Pero ¿Ustedes es que las economías solo se desarrollan con milagros. Es que las economías solo se desarrollan con milagros. Vea la serie que está saliendo de Franklin Delano Roosevelt. Cómo superó la crisis terrible de los años 29 y 30 en los Estados Unidos. Bueno, con un discurso de fe, de libertad, dándole a la gente la idea de que tenía que salir adelante y de que es el país más grande del mundo gracias a la libertad. Qué bueno, Fernando. Qué bueno. Mira, nosotros tenemos un caso de Corea del Sur. Corea del Sur era un país miserablemente pobre hace 80 años. Y los coreanos hicieron algo, que fue tener fe. Se abrieron al capitalismo cuando todavía no estaban en condiciones para competir con él. Se abrieron a las multinacionales cuando todavía su tejido productivo no estaba en condiciones de competir con las multinacionales. Y hoy son ellas las dueñas de esas multinacionales. Nosotros conocemos cuál es la receta para el éxito económico de los países, que es tratar a los demás como clientes, no como súbditos, como quiera ser Iván Cepeda, sino no como militantes, como hace Paloma, sino como clientes. Una cosa que me gusta de Abelardo es que quiere convertir a los embajadores en empresarios. Yo creo que eso es una idea muy poderosa de entender que aquí se viene a producir, no a comer Doritos y beber champán, porque además es que la administración de Donald Trump ha demostrado claramente que los problemas en el mundo se resuelven o empiezan a resolverse con el espíritu del empresario y no con el espíritu de Naciones Unidas, no con el espíritu de la OMC, no con el espíritu del Banco Mundial, no con el espíritu del IMF. Es decir, nosotros estamos encaminándonos hacia un modelo que es maravilloso, que ya no es tanto el modelo de la izquierda o la derecha, porque muchas veces la izquierda no está en la izquierda y la derecha deja de estar en la derecha, sino del referente y del militante. Y solo cuando somos referentes, la derecha está en la derecha, que es donde tiene que estar la derecha, en la derecha. Allí es donde tiene que estar. Así que yo auguro mucho éxito para que en Colombia gane la democracia. Y la democracia, ahora mismo, dadas las circunstancias, se llama Abelardo de la Espriella. Mira, Fernando, otra cosa. Nosotros sabemos que un empresario para hacer dinero necesita tener cerca o lejos a la DIAN. Lejos. Sin embargo, la DIAN para hacer dinero necesita tener cerca o lejos al empresario. Cerca. Por lo tanto, el tóxico de la relación es la DIAN. Ayer lo hablábamos. La DIAN, cuando te manda una carta, no hay ninguna diferencia con la carta del ELN o con la carta de la FARC. Es violenta, no hay posibilidades de negociación y te toca pagar o multa o cárcel. La única diferencia en realidad entre la DIAN y la FARC es que con la DIAN tú puedes recibir 60 millones de dólares si un juez reconoce que la cantante colombiana, Shakira, al final tenía razón. La hacienda pública española le tiene que devolver 60 millones de dólares. Esa es la única diferencia que hay. Que a veces cuando se equivoca la DIAN nosotros tenemos el recurso de los jueces. Pero su modelo es el modelo del Estado, que es el modelo de la violencia y de la coacción. Ese no es el modelo de la libertad. Por eso, y déjenme que les dé este titular, qué maravilloso sería que nosotros empezáramos a hablar de una desamortización del Estado. No una desamortización de la Iglesia, no una desamortización del Estado. Es decir, que cada vez el Estado sea cada vez más pequeño y que ese espacio lo vaya ocupando cada vez más un tejido empresarial fuerte, potente, poderoso, donde las personas nos tratemos como clientes y no nos dé vergüenza de ganar dinero, que es lo que tiene que hacer Colombia, ganar dinero y dejarse de tonterías. La historia ha demostrado una y otra vez que el modelo comunista termina fracasando cuando intenta convertirse en sistema económico y político. Países que prometieron igualdad terminaron enfrentando pobreza, escasez, censura y crisis profundas. Desde la antigua Unión Soviética hasta Venezuela y Cuba, millones de personas han tenido que vivir bajo modelos donde el Estado controla la economía, limita las libertades y castiga al que piensa diferente. El gran problema del comunismo, según sus críticos, es que destruye el incentivo de producir, emprender y crecer. Cuando el Estado quiere controlarlo todo, termina asfixiando a las empresas, debilitando la inversión y generando dependencia de subsidios y burocracia. Y cuando la economía se debilita, quienes más sufren son precisamente los ciudadanos más pobres. Además, muchos consideran que estos modelos sobreviven no por resultados, sino por control político, propaganda y polarización.
porque mientras prometen justicia social, terminan concentrando el poder en unos pocos. Por eso, cada vez más personas defienden que las naciones avanzan cuando hay libertad económica, oportunidades y confianza para trabajar y producir, no cuando el Estado convierte a los ciudadanos en dependientes del poder político. Usted tiene vínculos sentimentales con Pereira, ¿no es cierto? Sí. Muy grandes. Yo también. Yo Sí. también. Sí. ¿A usted le hablaron de don Gonzalo Vallejo? Sí. ¿Sí? Mm. Bueno. Qué bueno. Ave María. Ave María. Grandes amigos pereiranos. Usted sabe, Fernando, Trabajadores, creativos, dispuestos a todo por salir adelante. La usted gente sabe, de Fernando, que Pereira me abrió la puerta a Colombia. ¿Mm? Y es donde yo he pasado la mayor parte de mi vida aquí en Colombia. Más de 7 años he vivido en Colombia. He conocido a muchas personas maravillosas. Conocí al dueño de Frisbee, hasta que falleció, que en paz descanse. Un hombre bueno, un gran empresario. He conocido también a sacerdotes maravillosos. La diócesis de Pereira está lleno de sacerdotes santos. Es una ciudad muy berraca, como decís aquí, ¿no? De muy berraca, de muy tirar para adelante. Sí, señor. Le quiero preguntar, Antonini, ¿por qué razón estos gobiernos de extrema izquierda suelen crear tanta burocracia? ¿Por qué crean ministerios? Lo vimos en Venezuela, ¿no? Donde había más de 20 ministerios. Lo repetimos en Colombia, como después de Álvaro Uribe, que redujo los ministerios a 14, si mal no recuerdo. Después Juan Manuel Santos los fue aumentando a 16, luego Duque a 18, y Gustavo Petro llegó a 19, y faltó el Ministerio de la Mujer porque no había clima para poderlo tramitar en el Congreso de la República. ¿Por qué crean tanta burocracia estos tipos de la extrema izquierda? Porque cuando no saben producir, se dedican a mandar. Cuando un pueblo no se dedica a ganar dinero, se dedica al látigo. Dinero o látigo. Esos son los dos modelos que hay de vida. O te dedicas a producir riqueza o te dedicas a obedecer y a mandar sobre las personas. Y este es el modelo, los dos modelos que plantean todas las sociedades en todos los momentos históricos. Y hay distintas alternativas para que el socialismo y el comunismo acaben mandando sobre nosotros. Una es empobrecernos para debilitarnos, y debilitados pueden tenernos sobre la palma de nuestra mano. Otra manera es por medio de monopolizar nuestras ideas, nuestra conciencia, pero también nuestro cuerpo. Yo quiero aquí invitar a que vean un video que está en YouTube, un documental de Samuel Adrián, un mexicano, que ha sacado un documental valiente, sí, que se llama Colombia, fábrica de niños Trump, en la Fundación Valle del Lili, donde a 80 niños se le han tratado positivamente para alterar su sexo. Y hacen eso lo están haciendo, lo han estado haciendo en el valle aquí, en el Valle del Cauca. Y eso lo hacen porque en lugar de reconocer, fíjense qué interesante, para quitarnos lo más secreto, lo más íntimo, las raíces del hombre, que es su sexo. Y nos lo quitan para que no sepamos a qué atenernos. Hoy creo que soy mujer, mañana creo que soy hombre, me van cambiando. Y de esta manera soy preso de cualquier viento socialista que diga lo que tengo que hacer. No, las personas somos árboles, que tenemos raíces poderosas, que son la tradición, que es nuestro cuerpo, que son los principios constitucionales de un país. Y luego se mueven las hojas, porque nuestras hojas se mueven, pero no se mueve el árbol. El árbol se mantiene firme. Eso es un ser humano. Eso es lo que promulgan los valores de la derecha frente a los valores de la izquierda, que lo que promulgan es un árbol desraizado, ¿no? Quiero que se sepa esto claramente, porque a veces se nos olvida que el proyecto de la izquierda es un proyecto exclusivamente totalitario, que buscan por todas acabar con la libertad de las personas. Y cuando llegan a acuerdos con los empresarios es para acabar con ellos. El que tiene por cliente al gobierno no tiene a un cliente, tiene a un dueño. El que tiene por cliente al gobierno no tiene un cliente, tiene un dueño. Eso se lo digo a todos los que están a favor de los aranceles y a todos los que están a favor de realizar intercambios comerciales con el gobierno. No, al gobierno se le corta la cabeza. Y después de escuchar todo este debate, la gran pregunta que queda sobre la mesa es una sola. ¿Qué futuro quiere Colombia para los próximos años? Porque esta elección ya no se siente como una campaña cualquiera. Para millones de personas lo que está en juego es el rumbo económico, político y social del país. La historia ha mostrado que los modelos comunistas y socialistas radicales han terminado generando pobreza, burocracia y división. Países que prometieron igualdad acabaron enfrentando crisis económicas, persecución política y pérdida de libertades. Y precisamente ese es el temor de muchos colombianos. Que el país siga avanzando hacia un modelo donde el Estado controle cada vez más la economía y la vida de los ciudadanos. Sus críticos aseguran que el gran problema de estos modelos es que castigan al empresario, debilitan la inversión y generan incertidumbre. Cuando la confianza desaparece, también desaparecen el empleo y las oportunidades. Ningún país se ha convertido en potencia destruyendo al que produce riqueza.
Las naciones que crecieron entendieron que la libertad económica y la seguridad jurídica son fundamentales para avanzar. En medio de ese escenario aparece Abelardo de la Espriella, una figura que ha decidido entrar de frente al debate político con un discurso fuerte contra la izquierda y contra la continuidad del petrismo. Sus seguidores creen que representa una reacción frente al cansancio ciudadano, la inseguridad y la crisis económica que vive el país. Por eso muchos consideran tan importante una victoria en primera vuelta. Para quienes lo apoyan, ganar de manera contundente enviaría un mensaje de estabilidad y evitaría más meses de polarización e incertidumbre política. También creen que demostraría que existe una mayoría que quiere un cambio de rumbo antes de que Colombia entre en una crisis más profunda. Pero más allá de nombres y partidos, el debate de fondo es sobre la libertad de trabajar, emprender, opinar y construir un futuro sin depender completamente del poder político. Porque cuando el Estado concentra demasiado poder, los ciudadanos terminan perdiendo independencia y oportunidades. Hoy Colombia vive uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Hay incertidumbre, miedo y división. Pero también hay millones de personas que sienten que estas elecciones definirán el futuro del país por muchos años. Y al final, la decisión quedará en manos de los ciudadanos. Porque más allá de discursos y campañas, lo que realmente está en juego es el modelo de nación que Colombia quiere construir para el futuro.